La tragedia familiar de María Consuelo Araujo, periodista de Blue Radio. Según la periodista y el cuñado del expresidente Iván Duque, Néstor Morales, el Ñeñe Hernández no era narco porque tenía visa a los Estados Unidos. El Ñeñe Hernández no era un narcotraficante. Nunca tuvo una investigación, tenía visa. Nunca tuvo una investigación, tenía visa. Nunca tuvo una investigación, tenía visa. María Consuelo Araujo Castro fue ministra de Cultura durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ministra de Relaciones Exteriores. Renunció a este último cargo por escándalos familiares por parapolítica. También fue directora de la Secretaría de Integración Social de Enrique Peñalosa y fue nombrada por Enrique Peñalosa gerente de Transmilenio. Actualmente hace parte del equipo periodístico de Blue Radio. Consuelo Araujo fue condenada por el Consejo de Estado por despido irregular de un funcionario público y le tocó pagar una indemnización por más de 260 millones de pesos. Pero bueno, esto es lo menos delicado. Vamos a revisar los nexos familiares de esta periodista con los paras. Consuelo Araujo es hija de Álvaro Araujo Noguera, senador de la República hasta el año 1990, ministro de Agricultura en la década de 1970, gerente del desaparecido Banco Agrario, Banco Caja Agraria, ministro de Agricultura y dirigente de los ganaderos colombianos. En 1990, Álvaro Araujo Noguera fue destituido de su curul en el Senado por contrataciones públicas ilegales que favorecieron una radio local bajo su control. En 2007 fue condenado, amigos, por sus nexos con grupos paras y por secuestro. Aquí está la palabra, esta palabra no la puedo decir, debo decirla entrecortada. Bueno, eso es lo que representa el padre de la periodista de Blue Radio, que dice que Ñeñe Hernández no era narco porque tenía visa a los Estados Unidos. Vamos a revisar más detalles. Consuelo Araujo, la periodista de Blue Radio, es hermana de Álvaro Araujo Castro, representante a la Cámara durante el periodo 1994-2002 y senador de la República en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En 2006 fue acusado por financiar grupos paras y en 2007 fue condenado por por el mismo tema de su padre y vínculos con el bloque norte de las AUC al mando de nada más y nada menos que de Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40. Todo me indica que tú eres un tipo de mala fe. De pronto que estás equivocado, averigua bien, no seas irresponsable, hombre. Yo no te tengo miedo, Petro. Seguimos por acá. Consuelo Araujo también es hermana de Sergio Araujo Castro, uno de los fundadores del partido político Centro Democrático, columnista del diario El Tiempo, del Caribe y El Heraldo. Este dramático episodio de la historia nos ilustra lo que era la explotación. Sergio Araujo Castro, uno de los fundadores del Partido Centro Democrático, anunció este lunes que despedirá a los trabajadores de sus empresas, que este domingo 29 de mayo voten por Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico a la presidencia. Abro comillas. Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas. Por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir. Cierro comillas. En las elecciones de 2018 estuvo en la campaña que llevó a Iván Duque a la presidencia, precisamente en la que el hoy jefe del Estado se enfrentó con Petro.
Ha sido aspirante a la alcaldía de Valledupar y al Senado de la República, impulsado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no ha logrado su objetivo. En la actualidad da sus opiniones en varios medios de comunicación, especialmente en radio y en prensa escrita. Sergio Araujo Castro, hermano de la periodista de Blue Radio, Consuelo Araujo, fue señalado por jefes paras de ser colaborador del bloque norte de las AUC al mando de Jorge 40. El candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Valledupar, Sergio Araujo, asegura que se reunió con paramilitares en la década pasada porque el gobierno se lo pidió, pero hay testimonios del bloque norte que dicen que él asesoraba a esa banda criminal desde antes. Julián Martínez. Carolina, Rafael García, el ex jefe de informática del DAS, aseguró que Sergio Araujo estuvo en la reunión en la que el gobierno Uribe le dio su cuota burocrática al bloque norte de las autodefensas. El partido del expresidente Uribe le otorgó el aval a Sergio Araujo Castro para la alcaldía de Valledupar. El relacionista público de las autodefensas. Sergio Araujo, por medio del abogado Abelardo de la Espriella, anunció una querella contra el investigador Ariel Ávila, quien recaudó el dossier de información que relaciona al candidato y a miembros de su familia con alias Jorge 40. En su conciencia y en su memoria, y la vida está muy tranquila. El nombre de Sergio Araujo aparece en un documento de 74 páginas que el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, le entregó a la Embajada de Estados Unidos en 2009 a cambio de beneficios judiciales por delatar a quienes supuestamente trabajaban para el bloque norte al mando de Jorge 40. Sergio Araujo era el asesor de cabecera de Jorge 40. En la página 7, García asegura que el 8 de agosto de 2002, 24 horas después de haberse posesionado como presidente, Álvaro Uribe sostuvo una reunión con Sergio Araujo en Valledupar, donde participaron políticos del movimiento de la Provincia Unida de Jorge 40 para definir la llegada de Jorge Noguera a la dirección del DAS como supuesta fórmula de pago por el fraude electoral que realizaron las AUC en Magdalena para favorecer la elección de parapolíticos y del presidente. Cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas. Sergio Araujo asegura que los cuestionamientos que le hacen son infundados. Según el exdirector de informática del DAS, Rafael García, Sergio Araujo fue quien le pidió a Álvaro Uribe Vélez, a nombre de Jorge 40, que nombrara a Jorge Noguera Cote como director del DAS, en pago por el apoyo de los paras a la campaña presidencial Uribe 2002. Álvaro Araujo Noguera, el padre de Consuelo, Sergio y Álvaro Araujo Castro, tienen un vínculo familiar con el director del DAS, Jorge Noguera Cote, quien fue condenado a 25 años de prisión por concierto para delinquir agravado y por compartir información privilegiada con organizaciones ilegales. Hace 4 años no se atrevían a hablar mal del paramilitarismo si no eran algunos cócteles sociales con personas como usted en Bogotá. Un gobierno que ha dado de baja 1.632 paramilitares, que tiene hoy a Colombia en la víspera del desmonte del paramilitarismo, no puede permitir que el atrevimiento periodístico suyo, irresponsable y faltando a la verdad, ponga en duda la legitimidad de ese gobierno. ¿Cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de dinero.